Cada vez más se genera la electricidad por empresas privadas, sobre todo extranjeras. La más abundante es la que se vende a la Comisión Federal de Electricidad a precios carísimos y que se produce con gas natural. También hay otras plantas. El autoabastecimiento real, que nunca se prohibió porque no va al servicio público, debe considerarse aparte. Pero hay empresas eléctricas que venden la electricidad a otras empresas privadas directa o indirectamente. El artículo 27 de en materia de electricidad dice: corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines. Baja California. En Baja California podemos generar con el viento, por ejemplo, una franja de la frontera norte. También estamos importando y se quiere importar más gas natural de Estados Unidos. Algo también hay de pequeñas plantas, pero tenemos la mayor riqueza energética del país. La geotermia, generación en forma nueva, limpia y eficiente. Y vamos también a compararlo con el uso de geotermia, por ejemplo, Cerro Prieto, por qué es como es y por qué no debería de ser así y cómo debería de ser. El Mar de Cortés tiene una serie de fallas geológicas que lo abarcan de norte a sur. Ahí pueden ver esas líneas cortadas por el centro del Golfo de California, que están abajo del mar. La energía bajo el mar que esto implica es gigantesca. Del lado derecho dice placa ROAM, es la placa Norteamérica. La de la izquierda, la placa del Océano Pacífico. O sea, hay dos placas gigantescas ahí abajo que se separan por esas fallas geológicas. Y fíjense el tamaño, vayan, no se limita a Baja California, sigue hacia abajo y bueno, así está la estructura del planeta. Pero esta parte tiene esas fallas geológicas. Vamos a ocuparnos de los canales de ballenas y salsipuedes, porque las fuentes de calor están cerca de las costas y en amplias áreas a baja profundidad. El azul oscuro es un poco más de 200 metros de profundidad. El azul clarito, menos de 200 metros de profundidad. Y de ahí arriba vemos una línea de 20 metros, lo cual nos da una idea de que el sistema geológico es gigante, pero las partes que se pueden aprovechar también pueden ser más pequeñas. El canal de ballenas se llama así porque las ballenas llevan ahí a sus ballenatos a criarlos. La temperatura del mar en el canal es de aproximadamente 30 grados centígrados, como si fuera un manantial. Tenemos mar como si fuera un manantial por la temperatura. Y claro, las ballenas pueden estar allí en el agua calientita y los ballenatos. Esto es una aproximación. No es necesario usar plataformas, se pueden usar perforación horizontal o inclinada. Esa línea negra, que es de Argentina, podemos tenerla aquí. Nosotros no necesitamos perforar en el fondo del mar. Está tan cerquita que podemos irnos por abajo. Ahí hay 11 kilómetros. Vimos las distancias que hay en esos ejemplos que pusimos y se ve que se puede perforar por abajo. No necesitamos perforar el fondo del mar con todas sus implicaciones. Luego se han hecho perforaciones horizontales de 20,000 metros.
de una tesis de maestría del CICESE, Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada. Vamos a ver una pequeña parte, lo que está en negrita. Se observó una intensa actividad magmática debajo de las cuencas Salsipuedes Norte y Salsipuedes Sur. Magma es roca derretida, es lo que sale de los volcanes. Y ahí está ahí abajo. Lo midió, lo pudo comprobar, en fin, en su tesis de maestría. Este es un ejemplo. El porcentaje de helio 3 que se encuentra aquí abajo y en otras zonas. Las diferentes figuras geométricas son de diferentes lados y concretamente el signo más, Salsipuedes, es lo que encontraron de helio 3. ¿Por qué me importa el helio 3? Porque no existe en la superficie de la Tierra. Y cuando sale es porque el calor de abajo es tal que lo sacó, la roca fundida lo sacó a ese helio 3. Por eso es que esas mediciones nos sirven para medir lo que hay abajo, como se hizo en el caso de esta tesis y otros trabajos. Entonces, con estas mediciones, aquí dice, el caso que acabamos de ver, hay magma bajo el mar. Entonces, no es una cuestión de que se me ocurrió ni nada, sino que hay toda una tecnología que aprovecha el helio 3, que no existe en la superficie y que solamente la vamos a encontrar cuando salga lo que provocó el magma que hay abajo. Materiales resistentes a la corrosión. Dependiendo de las sustancias corrosivas y de su temperatura, serán las superaleaciones que se usen, que contienen, entre otros materiales, níquel, cromo y titanio. La CFE, al no usar estos recursos, causa corrosión en partes de las plantas que ha instalado. Ya estamos viendo una primera razón de que Cerro Prieto sea lo que es. Claro, cuando hicieron eso no conocían las superaleaciones, ahora es una cosa de uso mucho más normal. Esto permite que el vapor sea más caliente que el que usa la CFE 200 grados, tal vez incluso en el vapor limpio del ciclo superior, los 530 grados que usa una turbina comercial de vapor, e incluso más de 600 grados para las más modernas. Aunque el costo aumente, el costo de construcción, el aumento de la eficiencia hace que el proyecto sea más económico que los que ha instalado la CFE. Además, se aprovecharía el vapor de salida, por ejemplo, en la desalinización de agua de mar. Ahorita vamos a ver cómo hace la CFE y por qué, o cómo hizo la CFE y por qué no debemos hacerlo. Otras técnicas de protección son el uso de recubrimientos resistentes o bien la electricidad estática, conocida como protección catódica, ya usada por Pemex en sus ductos. Intercambiador de calor. Esta es la clave de que no pase lo que está pasando en Cerro Prieto. ¿Qué es lo que tenemos ahí? En el ciclo inferior, el vapor muy caliente sale de la zona geotérmica, se enfría al pasar por el intercambiador. Ese rectangulito, bueno, nosotros vemos rectangulito, es cilindro de en medio, le está pasando lo que viene de abajo, es agua que viene de la lava y que tiene ácidos y tiene una cantidad de impurezas tremenda, que si dejamos que pase al exterior, pues va a pasar lo que está pasando en Cerro Prieto.
Eh, pero aquí no, aquí lo regresamos hacia abajo. Pasa por el intercambiador de calor, ese cilindro de en medio es un intercambiador de calor. ¿Por qué? Porque el calor que viene de abajo calienta los líquidos conductores que son esas rayas verticales que están en el intercambiador de calor. Entonces, ese intercambiador ya está caliente, ya es un líquido caliente y nos calienta el vapor de arriba, que ya es un vapor limpio. No viene de abajo, sino que viene de arriba. Tenemos, lo que hay arriba es vapor limpio, y ese vapor limpio va a mover las turbinas y luego el generador y la generación de electricidad. Entonces, con este sistema se acabó el asunto de que los vapores corrosivos los dejamos pasar al exterior como sucede en Cerro Prieto. Aprovechamiento del vapor de agua. Después de generar la electricidad con ella, la CFE suelta el vapor a los 150 grados aproximadamente, lo cual implica desperdicio de energía. Para sus funcionarios, la electricidad ha sido lo único importante, la gente que se amuele. Las nuevas plantas deben aprovechar el vapor en otros usos, en especial en Baja California, que tiene climas áridos en amplias zonas, y la orilla del mar cerca de los principales puntos con geotermia. El desalamiento del agua del mar para obtener agua potable y para riego eficiente es un uso fundamental. O sea, no vamos a tirar el vapor de a 150 como hace la CFE. Vamos a aprovecharlo para obtener agua potable, para riego, en fin, vamos a darle un aprovechamiento. Cuando ya el agua ya no genera electricidad, porque no son cientos de grados de calor, sino que son 200, 300, lo vamos a aprovechar para estos otros usos de riego, etc. Uso del agua desalinizada. Cuando la desalinización del agua se produce cerca de núcleos importantes de población, en esta está de manera natural la demanda, o sea, la población que vive ahí es la primera demanda de agua. El agua deberá ser considerada como un servicio público y no vendida como cualquier mercancía. Hay regiones con posibilidades geotérmicas importantes que son muy poco pobladas. El agua desalinizada puede ser aprovechada para riego eficiente y para cultivos que ayuden a satisfacer la alimentación. Debemos tomar en cuenta que en ciudades del sur de la península, los alimentos y las materias primas para prepararlos son llevados por ferry desde Sonora o Sinaloa, y claro, esto encarece mucho la alimentación. Entonces, vamos viendo que aprovechamos esos, digamos, residuos de la generación, no nada más para la parte norte, sino también para la parte sur, que tiene esa particularidad de que tiene que traer la comida del otro lado del mar. Ese diagrama, el puro diagrama, es de la Comisión Federal de Electricidad. Y nosotros le estamos agregando 3 textos, 1, 2, 3, para indicar lo más claramente posible qué es lo que debemos cambiar de ese diagrama de la Comisión Federal de Electricidad. 1, agregar un intercambiador de calor. Ya vimos lo que es un intercambiador que va a recibir el calor de abajo y va a calentar el vapor de arriba. 2, en vez de enfriar con la torre, allá abajo dice torre de enfriamiento, abajo a la derecha, torre de enfriamiento. La gran cosa, vaya, parece una cosa genial, ¿no? Una barbaridad tener una torre de enfriamiento
en las condiciones en que se necesita todo lo que se necesita alrededor. En vez de torre de enfriamiento, desalar el agua con el calor. Y 3, del lado izquierdo y abajo, proteger la parte submarina contra la corrosión, que es lo que también ya vimos. O sea, aquí estamos simplemente haciendo una síntesis sobre un esquema de la Comisión Federal de Electricidad de cómo va, según ellos, o cómo debe ir una geotermoeléctrica. Y estamos viendo 3 cambios básicos que hay que hacerle a ese esquema de la Comisión Federal de Electricidad. Las soluciones alternativas a la dependencia creciente. La política de importaciones crecientes de gas y también de carbón debe ser sustituida por la generación propia con agua, viento, geotermia y combustibles nacionales, incluyendo las plantas pequeñas. Esto debe ser complementado por el cumplimiento de la Constitución y por servicio de calidad para los consumidores. Pues esta es la exposición